Esto fue todo lo que quedó de los restos después de que un piloto cometió varios errores imprudentes y se estrelló. Pero la parte más impactante de esta historia es que esta no fue la primera vez que esto ocurrió. Porque 8 años antes, el mismo hombre fue responsable de otro accidente de avión que mató a 3 miembros de su familia. Y argumentaría que no había razón para que ninguna de estas dos tragedias necesitara suceder. Tenemos mucho de qué hablar. Nuestra historia comienza el 1 de septiembre de 2003, cuando un piloto cargó a su familia en un pequeño avión en el aeropuerto municipal de Bay City, en el norte de Michigan, para lo que se suponía sería un corto vuelo de regreso a casa en el área de Fort Wayne en Indiana. Era un viaje de vacaciones y no había nada inusual en él, excepto por el hecho de que el clima no era el mejor, iban a estar volando de noche, pero hablaremos más sobre eso después. A bordo del avión estaba Steve con su hijo mayor sentado adelante junto a él, y su esposa y sus 2 hijos menores estaban en el asiento trasero. Sin embargo, ninguno de ellos se daba cuenta de que este vuelo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Steve era el piloto y tenía 38 años. Según la investigación, obtuvo su certificado de piloto privado en junio de 1997 y luego consiguió su habilitación instrumental aproximadamente 9 meses después, en marzo de 1998. Durante los siguientes 5 años que llevaron al accidente, registró aproximadamente 100 horas de tiempo real por instrumentos, más otras 50 horas de tiempo simulado por instrumentos. Lamentablemente, los detalles sobre su entrenamiento de vuelo y qué tipo de piloto era no estaban incluidos en la investigación. Pero lo que sí sabemos es que completó una revisión de vuelo en marzo de 2003, aproximadamente 6 meses antes del accidente. Además, según su libro de registro, tenía un total de aproximadamente 830 horas de tiempo de vuelo con unas 670 horas como piloto en mando. Así que en mi opinión parecía ser un piloto bastante activo y tenía una cantidad decente de experiencia. Dicho esto, en marzo de 2003, alrededor del momento en que realizó esa revisión de vuelo, compró una Beechcraft Bonanza turboalimentada de 1990. Si no están familiarizados con ella, la aeronave tiene 6 asientos con tren retráctil y un motor de 300 caballos de fuerza. Y Steve solo tenía 59 horas de experiencia volando en esta aeronave al momento del accidente. En plena transparencia, no sabemos que estaba volando Steve antes del Bonanza porque el NTSB no proporcionó esos detalles. Así que no está claro si las 59 horas realmente son algo tan importante. Pero creo que sí lo es, y por eso el NTSB se tomó la molestia de incluir ese detalle en su informe final. De cualquier manera, no había nada mecánicamente incorrecto en la aeronave que hubiera contribuido al accidente. Pero ahora que saben un poco más sobre Steve y el avión en el que viajaba su familia, es momento de hablar sobre su plan para el vuelo. El día del vuelo, Steve llamó al servicio de vuelo para obtener un informe meteorológico alrededor de las 5:30 de la tarde. Y aunque el NTSB no proporcionó esos detalles, sabemos que el clima probablemente no era el mejor. De hecho, al momento del accidente, el clima en su destino reportaba un techo de 300 pies y visibilidad de 2,5 millas con lluvia y niebla. Para ser completamente claros, Steve presentó un plan de vuelo IFR para poder volar legalmente en el clima. Y sabía que el clima era malo porque su plan de vuelo incluía un aeropuerto alternativo por si acaso no podía aterrizar en su destino. Sin embargo, argumentaría que si vas a despegar de noche, con un solo piloto, cuando el clima en tu destino es de 300 pies de nubes con lluvia, entonces es mejor que tengas una muy buena razón para volar, especialmente cuando tienes a tu familia a bordo, porque vas a tener que estar en tu mejor momento para manejar las cosas si el clima empeora. De todas formas, otro factor en esta tragedia fue el combustible. El Bonanza tiene una capacidad de combustible utilizable de 102 galones, y Steve había llenado los tanques el 1 de agosto, aproximadamente un mes antes del vuelo. Pero desde esa carga, voló unas 12 horas y agregó un total de aproximadamente 152 galones en el curso de unos 8 vuelos. Pero basándose en el consumo promedio de combustible de 18 a 19 galones por hora, habría usado aproximadamente 216 galones de combustible durante ese mismo periodo, dejándolo con solo unos 38 galones en el tanque. Eso no incluye el combustible que habría usado para el arranque del motor, el rodaje y el despegue en cada uno de esos 8 vuelos. Así que lo más probable es que tuviera aún menos combustible. Y la razón por la que esto importa es porque según su plan de vuelo, Steve anotó que necesitaría 35 galones de combustible para el vuelo y que tenía 60 galones a bordo. No estoy seguro de dónde sacó esos números, pero esos son el tipo de errores que no puedes permitirte cometer cuando estás hablando de volar a tu familia de un extremo al otro del país de noche en malas condiciones meteorológicas. Pero por malo que parezca esto, argumentaría que este no fue el error que mató a la familia de Steve la primera vez. Y por eso necesitamos hablar sobre el vuelo. Cuando Steve despegó con su familia, su plan era volar una aproximación GPS hacia el aeropuerto Smith cerca de Fort Wayne.
Sin embargo, en algún momento durante el vuelo, contactó al controlador y le dijo que basándose en las condiciones meteorológicas reportadas por otra aeronave, quería cambiar su plan y volar la aproximación ILS hacia la pista 5 del aeropuerto de Fort Wayne. Esteve también estaba usando el piloto automático durante el vuelo. Aquí quiero señalar que parece que Esteve estaba tratando de anticiparse a la aeronave y tomar decisiones inteligentes sobre dónde podía aterrizar. Y creo que a veces los pilotos son reacios a desviar, especialmente cuando tienen a su familia a bordo. Pero en la mayoría de los casos, es la decisión correcta. El único problema era que Esteve no tenía mucho combustible, y esto era algo que probablemente no había planeado hacer. De cualquier manera, cuando Esteve comenzó a prepararse para la aproximación ILS en Fort Wayne, fue cuando las cosas realmente comenzaron a salir mal. Aunque Esteve estaba usando el piloto automático, estaba teniendo problemas con él. Dijo que había seleccionado el modo de rumbo después de interceptar el localizador, pero la aeronave no estaba descendiendo como él esperaba. Aquí es necesario saber que cuando se trata del piloto automático, el modo de rumbo generalmente hace que la aeronave mantenga un rumbo específico. Y lo que hay que hacer cuando se está volando una aproximación es seleccionar un modo de aproximación en el piloto automático, y eso le indica que busque la señal ILS. Y entonces el piloto automático saldrá del modo de rumbo cuando capture la señal. De esa manera puede seguir la señal en lugar del rumbo que haya seleccionado. Y parece que Esteve simplemente no entendía completamente esta secuencia de automatización. Esteve le diría al NTSB que intentó manipular el piloto automático, pero eventualmente simplemente lo apagó e intentó volar la aproximación manualmente, lo cual nuevamente era lo correcto. Pero esa es una situación desesperante en la que estar cuando estás tratando de resolver las cosas mientras vuelas la aproximación hasta los mínimos. Aunque podía descender hasta 200 pies sobre el suelo en la aproximación, solo llegó a unos 400 pies antes de decidir abortar y volar la aproximación frustrada. Hay que tener en cuenta que el clima estaba a 300 pies. Así que estaba a punto de salir por debajo de las nubes cuando esto ocurrió. Pero aún así creo que fue una buena decisión abortar, porque cada vez que no estás cómodo con la aproximación o estás inestable, o simplemente comienzas a sentir que estás detrás de la aeronave, simplemente aborta. Desafortunadamente, aquí fue donde las cosas pasaron de mal a peor. Porque cuando Esteve comenzó a ascender desde el suelo, el motor empezó a fallar. Intentó ajustar la mezcla, el acelerador y la bomba de refuerzo, pero nada funcionaba. Declaró una emergencia y el controlador comenzó a darle vectores, pero era demasiado tarde. El motor se paró. Casi inmediatamente después de que el motor se detuvo, todas las luces de la aeronave se apagaron excepto por algunas luces de respaldo. Así que sacó una linterna para iluminar su horizonte artificial. Luego le pasó otra linterna a su hijo que estaba sentado junto a él. Realmente no había mucho más que pudiera hacer mientras luchaba por mantener el control de la aeronave mientras descendían de noche en el clima. Cuando llegó a 300 pies sobre el suelo, comenzó a ver algunas luces a lo largo de la carretera y esperaba aterrizar en un campo. Pero entonces escuchó un fuerte ruido y el avión se inclinó hacia la izquierda después de rozar un poste de utilidad, lo que resultó en un incendio que comenzó casi instantáneamente cuando la aeronave chocó contra el suelo. Esteve y su hijo, que estaban sentados adelante, pudieron salir del avión. Pero para cuando Esteve regresó para ayudar a su esposa y sus dos hijos que estaban en la parte trasera, era demasiado tarde. Y poco después, la botella de oxígeno a bordo de la aeronave explotó. Esteve y su hijo fueron los únicos que sobrevivieron al accidente. Pero a pesar de lo horrible que fue la tragedia, no sería la última para Esteve y su familia. Y de eso vamos a hablar a continuación. Puede que recuerden de antes cuando dije que no creía que el error del combustible fue lo que los mató. Bueno, la razón por la que dije eso es porque aunque más combustible podría haberles dado la oportunidad de volar otra aproximación, argumentaría que probablemente no debería haber estado volando en esas condiciones meteorológicas para empezar. El hecho de que sea legal hacer algo no significa que sea una idea inteligente. Y por eso, sin importar cuántas horas de vuelo tengas, necesitas saber cuáles son tus mínimos personales para cada vuelo y cumplirlos. Dicho esto, es momento de hablar sobre el segundo accidente de Esteve. 8 años después, el 24 de junio de 2011, Esteve despegó del aeropuerto Smithfield en Fort Wayne, Indiana para dirigirse al norte de Michigan. En los años transcurridos desde el último accidente, Esteve se había vuelto a casar y su nueva esposa y 2 perros volaban con él junto con su hijo, quien había sobrevivido el primer accidente. Esta vez la aeronave en la que volaban era una Beechcraft A-36 Bonanza de 1975 que tenía un turbo normalizador de aftermarket. Así que era prácticamente igual que la primera aeronave en la que se había estrellado. Sin embargo, esta estaba equipada con aviónica moderna incluyendo un enlace de datos Garmin XM para información meteorológica.
Y Esteve también tenía un iPad con ForeFlight instalado que podía usar para asistir con la planificación de su vuelo. En cuanto a su experiencia, Esteve comenzó a volar de nuevo aproximadamente 6 meses después del primer accidente. Y durante los siguientes 8 años, acumuló otras 465 horas de tiempo de vuelo o aproximadamente 58 horas por año. Y mi suposición es que la mayor parte de ese tiempo de vuelo fue en el Bonanza. Además, su revisión de competencia por instrumentos más reciente fue en junio de 2010, aproximadamente un año antes del segundo accidente, y había registrado 19 aproximaciones por instrumentos desde entonces. De cualquier manera, el NTSB descubrió que el día del accidente, Esteve usó su iPad para visitar weather.com, presumiblemente para revisar el clima antes del vuelo. Aquí es importante entender que weather.com no es una fuente que los pilotos usen para revisar el clima. Necesitas obtener los METAR y los TAF para todos los aeropuertos relevantes para tu plan de vuelo, para saber cuáles son las condiciones actuales, así como el pronóstico durante tu vuelo. Y si el aeródromo al que vas no reporta clima, entonces encuentra el más cercano que sí lo haga y presta mucha atención porque el clima podría cambiar durante tu vuelo. También puedes obtener el clima del aeródromo a través de ForeFlight. Al menos esa es una capacidad disponible hoy en día. Pero considerando que esto ocurrió en 2011 y los iPads solo tenían aproximadamente un año en ese momento, no estoy seguro de qué capacidades tenía ForeFlight entonces. De todas formas, el NTSB no mencionó nada sobre Esteve obteniendo un informe meteorológico o revisando otras fuentes meteorológicas antes del vuelo. Y si lo hubiera hecho, podría haber sabido que el clima en su destino reportaba nublado a 1900 pies con 10 millas de visibilidad. Y el problema era que se pronosticaba que empeorara con un techo parcialmente nublado a 400 pies y completamente nublado a 700 pies. Esta vez Esteve tenía suficiente combustible, pero no tenía idea de que su plan estaba preparándose para el fracaso por segunda vez. Esteve, su esposa y su hijo despegaron. Y por lo que sabemos, la primera parte del vuelo fue relativamente sin incidentes. Pero cuando Esteve se acercó a su destino, obtuvo una actualización sobre el clima y tomó la decisión de desviar al aeropuerto de Boyne Mountain. Y su plan era volar la aproximación GPS-RNAV hacia la pista 35. Una vez más, pensé que Esteve tomó una buena decisión al desviar, pero el problema es que una aproximación GPS-RNAV se considera una aproximación no de precisión. Eso significa que no puedes volar tan cerca del suelo como podrías si estuvieras haciendo una aproximación ILS para salir por debajo del clima. Pero esa aproximación GPS era su única opción. Realmente no sabemos qué ocurrió después, excepto que Esteve intentó volar la aproximación, pero no tuvo éxito y tomó la decisión de abortar. Y ojalá el NTSB nos hubiera dado más detalles sobre esto, porque cuando Esteve tomó la decisión de desviar, debería haber obtenido una actualización meteorológica del controlador, porque ese es el punto de desviar, ir a un aeropuerto que realmente tenga mejor clima para no tener que volar una aproximación frustrada. Y lo increíble es que cuando estaba volando esa aproximación frustrada, se comunicó con el controlador y solicitó desviar de nuevo, esta vez hacia otro aeropuerto que estaba solo a 15 millas de distancia. Y le dijo al controlador que iba a volar la aproximación GPS-RNAV hacia la pista 27 en ese aeropuerto. Honestamente, creo que esta fue una decisión terrible y debería haber simplemente preguntado al controlador cuál era el aeropuerto más cercano con buen clima. Porque el aeropuerto que eligió para su segundo desvío tenía un sistema automático de observación meteorológica que reportaba un techo completamente nublado a 200 pies con una milla de visibilidad debido a neblina intensa y llovizna. La razón por la que esto es tan importante es porque cuando se trata de la aproximación GPS-RNAV en ese aeropuerto, la altitud mínima de descenso era solo de 1100 pies, que es solo aproximadamente 438 pies sobre el suelo. Así que básicamente no había casi ninguna posibilidad de que Esteve pudiera salir por debajo del clima para aterrizar. Pero eso no iba a detenerlo de intentarlo. Lo que ocurrió es que comenzó a volar la aproximación y luego varios testigos presenciales vieron la aeronave aparecer por debajo de las nubes a unos 200 pies sobre el suelo a mitad de la pista. Y eso me dice que Esteve tomó la imprudente decisión de volar por debajo de la altitud mínima de descenso, lo cual era extremadamente peligroso. Pero las cosas solo iban a empeorar. Porque después de que salió por debajo del clima, los testigos escucharon que la potencia del motor aumentó, y entró en un giro a la izquierda y luego un giro de vuelta a la derecha alrededor de una torre de agua, tratando de mantenerse a 200 pies justo por debajo de las nubes mientras Esteve entraba en un viento en cola derecho para la pista 27. Lo que estaba haciendo era esencialmente intentar dar la vuelta para aterrizar mientras se mantenía por debajo del clima a 200 pies, lo cual nuevamente era extremadamente peligroso. Y ni siquiera puedo imaginar lo que su esposa y su hijo estaban pensando cuando intentaba hacer esto. Trágicamente, unos segundos después, se vio la aeronave comenzando a girar hacia la pista. Se inclinó con la nariz hacia arriba y rodó hacia la izquierda,
chocando en un garaje en una zona residencial, matando finalmente a Esteve, su esposa y uno de los perros. De alguna manera el hijo de Esteve logró sobrevivir al accidente, siendo la segunda vez que lo hacía. Después del accidente, el NTSB descubrió que Esteve nunca extendió los flaps cuando descendió por debajo del clima e intentó dar la vuelta hacia la pista. Eso significaba que su velocidad de pérdida habría sido más alta que si los flaps hubieran estado extendidos. Y durante su giro final hacia la pista, superó el ángulo de ataque crítico, causando que la aeronave entrara en pérdida y se precipitara al suelo. Dicho esto, argumentaría que esto es una vez más un caso de mala planificación y malas decisiones aeronáuticas. Esteve no estaba preparado para el vuelo y cometió una serie de errores imprudentes que en última instancia lo mataron a él y a su esposa. Y mi corazón va hacia su hijo que sobrevivió a ambos accidentes porque no había razón para que esto necesitara suceder. Mi única esperanza es que al compartir esta historia, otros pilotos y familias no tengan que soportar una tragedia como esta. Muchas gracias por ver y los veo en el próximo video. Denle like y suscríbanse para más contenido diario.